¿Cómo se siente, don Guillermo, en esta tremenda aventura que ha emprendido usted, mi querido señor Lazo? Bueno, pues muy bien, me siento muy cómodo, muy tranquilo, muy contento, satisfecho con la recepción por parte de los ecuatorianos. El sábado estuvimos en Esmeraldas, el día lunes estuvimos por Guayaquil, el día de ayer estuvimos en Babahoyo, hoy directo a Quito, el sábado estaré en Loja y bueno, continuamos diariamente con los recorridos por los distintos distritos de Guayas y también en algunas provincias del país. Tremendo trajín, don Guillermo, pero las redes dicen otras cosas, perdón, estoy un poco malo de la garganta, disculpe, de que la salud suya no es buena, pero si hay un tren de esta naturaleza viajando de una ciudad a otra y seguido, quiere decir que está bien. Mi salud está perfecta, mi salud está perfecta. Tengo simplemente que utilizar un bastón como un apoyo para un momentáneo de movilidad en mi pierna izquierda, pero eso no me impide movilizarme libremente por todo el Ecuador. Así que estoy muy bien de salud y gracias por su pregunta. No, es que la ciudadanía está preocupada por esta situación, pero en cambio en sus disertaciones, en sus presentaciones, es un hombre totalmente lúcido, con las ideas claras. Mire, Vicente, mi preocupación está centrada en la crisis económica, la crisis sanitaria y la crisis de empleo que hoy vive el Ecuador, producto de un mal manejo de la economía por parte de este gobierno y producto también de la crisis del coronavirus que ha afectado a tantos ecuatorianos y ha puesto muy triste a la familia ecuatoriana por el temor de contagiarse y en algunos casos por la pena de haber perdido a uno de sus seres queridos. Realmente esta es la situación que vive el Ecuador hoy. Tenemos que dar una respuesta promoviendo inversión para generar empleo, promoviendo emprendimiento para generar ingresos para la familia ecuatoriana y esto usted lo puede ver en todos los rincones de la patria. Por eso nuestra oferta muy concreta a la agricultura y a la ganadería, crédito a 30 años plazo al 1% de interés para que se pueda emprender en el campo, se pueda emprender en la agricultura, se puede emprender en la ganadería. O sea, señor Lazo, crédito de esa naturaleza, ¿de a dónde la plata? Un país totalmente endeudado, quebrado, 70.000 millones de dólares en deuda y tal vez más, interna y externa. ¿De a dónde va a sacar esa plata para un interés con un 1% anual? Que definitivamente lo necesitamos y lo queremos a grito. Pero un país en estas condiciones, ¿dónde usted puede conseguir cuántos miles de millones de dólares ha pensado para esa reactivación? ¿Y dónde conseguirlos? Con capacidad y experiencia se obtienen esos recursos de varios lugares. El primero, usted puede solicitar un crédito al Banco Mundial, no para gastar, sino para producir. Este crédito lo puede obtener hoy a tasas del 2% para capitalizar el Banco Nacional de Fomento y dar crédito por al menos 1.000 millones de dólares al 1% de interés. Usted me diría, pero si va a obtener un crédito al 2%, ¿cómo lo presta al 1%? Porque hay que subsidiar el campo. Eso es muy claro. El subsidio sería de apenas de 10 millones de dólares al año, que es muchísimo menos dinero de lo que se llevan todos los corruptos al año en el Ecuador. Por lo tanto, luchemos contra la corrupción y utilicemos esos recursos para apoyar a la agricultura, para apoyar a la ganadería, a 30 años plazo, para que el agricultor le dé la vuelta por lo menos 4 veces al año, 12 ciclos de producción, pueda construir un patrimonio y se pueda convertir en un mediano o hasta en un gran agricultor sin presión de tener que pagar esa deuda cada 90 días. Yo tengo capacidad y tengo experiencia, especialmente en estos campos, mi querido Vicente, sabré hacerlo como presidente del Ecuador,
para promover al sector agropecuario ecuatoriano. Perfecto. Ese en el campo de la agricultura, apenas $1.000 millones de dólares. Se endeuda más el país. ¿Cómo hacer con la deuda que hoy por hoy tenemos para solucionar el problema de flujo de la Caja Nacional? Mire, el problema de flujos en el Estado, usted tiene varios caminos para solucionarlo. Aumenta ingresos y a su vez tiene caminos variados o distintos para aumentar ingresos. Aumenta impuestos, que es lo que nosotros no vamos a hacer. No vamos a aumentar impuestos porque los ecuatorianos están agobiados del exceso de impuestos que pagan al Estado. O aumenta ingresos de la producción petrolera. Nuestro objetivo es duplicar en el mediano plazo la producción petrolera en Ecuador. Fíjese usted, Vicente, Ecuador tiene 4.800 millones de barriles de petróleo en reservas probadas y produce apenas 500.000 barriles diarios. Colombia, en el norte, nuestro vecino, tiene la mitad de las reservas en barriles de petróleo que tiene Ecuador, 2.400. Sin embargo, produce el doble, 1 millón de barriles diarios. Nuestro objetivo será duplicar la producción petrolera, aumentar los ingresos al fisco, de esa manera eliminar el déficit fiscal y evitar futuros endeudamientos públicos. Señor Lazo, mire, hace un momento usted hablaba de la reactivación agrícola del país, que es excepcional. El país toda la vida ha sido agrícola. Antes del antes del petróleo, tuvimos cacao, café, balsa, banano posteriormente. En la Segunda Guerra Mundial, fuimos unos productores exitosos, si se quiere, de balsa, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una pregunta. ¿Qué pasa con la industria? ¿Hay préstamos para inversión a largo plazo? ¿Qué pasa con la industria exportadora de productos no tradicionales? ¿Qué pasaría con su gobierno en esto? El apoyo total a los sectores productivos, no solo al exportador, sino también al sector industrial. Pero hay que reconocer cuáles son las habilidades y las capacidades de un país. Usted dice producíamos banano, yo le digo producimos banano, porque el Ecuador es un gran productor de banano. Lo que necesitamos es abrir más mercados al banano ecuatoriano. ¿Para qué? Para vender más, y por esa vía, mientras más banano se consume en el mundo, más empleo hay en el Ecuador. También usted tiene la oportunidad de la industria acuícola, es decir, el camarón. Mientras más camarón vendamos al mundo, habrá más empleo en el Ecuador. No debemos dejar de atender esta realidad. El Ecuador es un país agropecuario. ¿Queremos que el Ecuador se industrialice? Sí, muy bien, lo puede hacer a la par de que hacemos crecer nuestras exportaciones primarias al mundo. Ya en camarón se exporta con valor agregado, es decir, semicosto, se lo exporta panado, se exporta productos del mar como un encebollado, enlatado, es decir, el sector industrial siempre tendrá una oportunidad, especialmente en nuestro gobierno, para con creatividad poder desarrollar productos que vayan a los mercados globales, agregando valor a productos agrícolas ecuatorianos. 8:26, 8 de la mañana y 26 minutos, con el señor Guillermo Lazo, candidato a la presidencia por el partido Creo Social Cristiano, la coalición Creo Social Cristiano. Señor Lazo, usted sabe que estamos en una campaña política y no todos somos, o todos los candidatos, no son moneditas de oro. Cuando usted habla del interés que se paga el 1% agrícola, muchos han dicho, ¿y por qué no lo hace hoy si él es banquero y lo puede hacer? Muy buena pregunta, Vicente, porque la dinámica de un banco comercial es muy distinta a la dinámica de un banco de fomento como el que nosotros planificamos llevar a cabo. Un banco comercial paga intereses localmente y los intereses que paga son intereses que corresponden a la situación económica del país, del 8% en pólizas de acumulación. Por lo tanto, los bancos tienen
una dinámica muy distinta, aparte de sus costos de operación y la cantidad de impuestos que la banca privada paga para el Estado. Gran componente de la tasa de interés proviene de los impuestos que la banca le paga al Estado. Por lo tanto, no debemos de confundir un banco comercial con un banco de fomento. Un banco comercial, un banco privado es muy distinto a un banco de fomento de propiedad del Estado. El Estado tiene la obligación de otorgar subsidios y crear las mejores condiciones sobre la base de subsidios para el desarrollo del sector agrícola y ganadero, que es el sector que más genera empleo para la sociedad ecuatoriana. Un banco comercial opera con una dinámica distinta, donde no puede otorgar subsidios porque si otorga, quebrara, y si quiebra se perjudican los depositantes. ¿Y qué opina del dark back, mi querido señor Grasso? ¿Perdón? ¿Qué opina del dark bank? Bueno, yo creo que tenemos que bajar impuestos para bajar la tasa de interés, manejar bien la economía para bajar el riesgo país, y venderle, por ejemplo, el Banco Pacífico a un banco extranjero, para que venga la banca extranjera al Ecuador, para generar aún más competencia bancaria y propender a la reducción de las tasas de interés y de los precios de los servicios bancarios. Señor Lazo, hablando de la venta del Banco del Pacífico, ¿hasta dónde es necesario vender una empresa que al Estado sí le está aportando un valor mensual? Es el único negocio que funciona estatalmente aquí en el país. ¿Por qué no llegar a otro mecanismo, más no la venta? Bueno, le mencioné el Banco del Pacífico porque usted me habló de las tasas de interés, y es obviamente que cuando hablamos de tasas de interés hablamos de bancos, pero por supuesto que sí, hay que concesionar la administración de muchos proyectos del Estado que hoy son ineficientes. Y por otro lado, le quiero poner el siguiente escenario, Vicente. En esta campaña yo noto que en el Ecuador hay hambre, no solamente falta de empleo. Familias que no han comido durante los últimos 3, 4, 5 días. Hay hambre, no hay cómo alimentar a los hijos de una familia ecuatoriana. Un buen padre, y eso es un buen gobierno, cuando sabe que un hijo tiene hambre, pues vende aunque sea un banco para alimentar a su hijo. El Estado ecuatoriano tiene como obligación hoy dar un respeto al hambre de los ecuatorianos. Por lo tanto, si tenemos clara que esa es la prioridad, habría que vender un banco para traer el beneficio de calidad de que vengan bancos extranjeros al Ecuador, por un lado, y por otro lado generar liquidez para satisfacer el hambre de los ecuatorianos. Ahora, pasando a otros temas, y casi de banca mismo, ¿cuál es la diferencia entre ser banquero, entre ser político y entre ser un banquero político? Bueno, en mi caso personal, yo comencé en la actividad financiera desde muy joven y decidí terminar mis labores profesionales como administrador del Banco de Guayaquil en mayo de 2012, fecha desde la cual hasta hoy, ya durante 8 años, me dedico a tiempo completo al servicio público, me dedico a tiempo completo a esta actividad que tiene por objetivo ganar la presidencia de la República, gobernar correctamente el Ecuador para lograr ese país de inversión, de empleo y de oportunidades. La diferencia entre uno y otro, en esta actividad trabajo mucho más horas al día de la que trabajaba cuando era administrador del Banco Guayaquil. Las horas de trabajo llegan hasta 16 horas al día, comenzando desde las 6:30 de la mañana con entrevistas radiales y terminando con reuniones con el equipo de trabajo hasta las 10 de la noche aproximadamente. Por lo tanto, es un trabajo muy sacrificado, de mucho esfuerzo, donde uno necesita escuchar mucho a los ecuatorianos para poder comprender cuáles son sus principales necesidades, cuáles son los principales obstáculos que tienen, que no les permitan prosperar, que no les permiten avanzar. Y luego reflexionar con el equipo de trabajo
con la Fundación Ecuador Libre, que es el tanque de pensamiento donde he trabajado los planes de gobierno, reflexionar, pensar y proponer soluciones a los problemas de los ecuatorianos. Gobernar correctamente, dice usted. 8:32, Sí. 28 para las 8. ¿Cómo gobernar, señor Lasso, en un país ingobernable? Si hace algo para el bien, hay un grupo que se levanta y todo que no está de acuerdo. Si hace algo para el mal, por decirle algo, está el otro grupo de igual forma. A nadie le calza nada. ¿Cómo manejaría usted su gobierno en un país ingobernable? Yo diría que el Ecuador no es un país ingobernable. Lo que usted acaba de describir sucede en toda democracia del mundo. El pueblo escoge a un gobernante no por unanimidad, lo escoge por mayoría de votos. Y al escogerlo por mayoría de votos, la minoría quería otro candidato. Y cuando el candidato que gana la elección empieza a gobernar, aplica políticas públicas que es normal no le satisfagan algunos sectores de la sociedad. Pero uno tiene que ir construyendo mayorías en Asamblea Nacional, generando el consenso en opinión pública para explicar que las decisiones, por ejemplo, de promover inversión para generar empleo, de facilitar reforma a la educación superior para dar libertad a la universidad, para eliminar la CENESID y dar libertad al joven ecuatoriano para que estudie lo que él quiere estudiar en la universidad. Sí, eso genera detractores en un momento dado, pero bueno, hay que tener el carácter suficiente para seguir adelante y entender que todas esas decisiones son en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos, especialmente de los sectores más pobres de la sociedad ecuatoriana. Con talante y con carácter, mirar hacia adelante y empujar el desarrollo del país. La gente dice, 26 minutos para las 9 de la mañana, Lasso es un hombre capaz, lo ha demostrado, pero es muy fuerte de carácter, es muy serio, no se da al pueblo. Así lo ve la gente. ¿Usted qué cree eso? No se ríe nunca. Eso. A ver, Vicente, mire, yo voy más allá. Algunos dicen de mí que no tengo carisma. Y digamos lo siguiente, si carisma es bailar en una tarima cuando yo no sé bailar para divertir al público, yo no tengo carisma. Si carisma es cantar cuando uno no tiene voz para divertir al público, yo no tengo carisma, porque yo no tengo buena voz para cantar. Pero si carisma es lo que requieren hoy los ecuatorianos, una persona que entiende los problemas ordinarios de la familia ecuatoriana, que tiene la solución sobre la base de su capacidad y experiencia para solucionar esos problemas, querido Vicente, yo tengo mucho carisma. Y yo creo que los ecuatorianos no están buscando un payaso para presidente de la República, no están buscando a un cantante para presidente de la República, no están buscando un bailarín para presidente de la República, están buscando a alguien con capacidad y experiencia que resuelva los problemas de los ecuatorianos. Pero aquí entre nosotros, mi querido señor Lasso, no me va a decir que usted en el baño algún día no ha cantado. Bueno, porque en el baño estoy solo y yo me puedo aguantar la pésima voz que tengo, pero no me atrevo a cantar en público porque no tengo voz, simplemente no tengo la capacidad para cantar. Pero eso no es lo que los ecuatorianos buscan un cantar. Se le está cortando. Se le está cortando. Cabeza, corazón y cojones, mi querido Vicente. Repítalo, porque se cortó. Le decía a usted que para gobernar se necesita capacidad, experiencia, una buena cabeza, un buen cerebro, un gran corazón y también buenos cojones, porque hay que tener interés y decisión para poder avanzar y prosperar en el Ecuador. 24 para las 9. Es una gran verdad. Pero aquí hay una situación, mi querido don Guillermo Lasso, y usted lo conoce,
ha tratado gente durante tanto tiempo en la banca, que nuestro país es extraño para elegir a la gente. Precisamente elige al que le cae bien, pero que no tenga cabeza, al que es guapo, al que es alto, a la que es guapa, a la que es bonita, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque no tenga ninguna capacidad para nada, que no tenga ninguna experiencia en haber administrado en su vida absolutamente nada. En su caso, no haber tenido una empleada, peor una oficina. ¿Qué hacer para cambiar esa mentalidad ecuatoriana, don Guillermo, si usted llega a la presidencia? Mi querido Vicente, me parece que usted está siendo muy duro con el promedio de los ecuatorianos. Los ecuatorianos son intuitivos, los ecuatorianos son inteligentes, los ecuatorianos saben lo que quieren hacia el futuro y está demostrado. En la primera incursión electoral que yo me presenté, muchos dijeron, nadie vota por un banquero, nadie vota por un banquero, ni siquiera los banqueros. Y ciertamente que no tenía y no tengo ahora el voto de los banqueros, pero sí tengo el voto popular que me permitió estar en segundo lugar con el 23% de la votación. Y en la segunda campaña, el haber llegado a segunda vuelta y lo que dice la leyenda urbana, Lasso ganó el 2 de abril del 17, le hicieron fraude con el apagón y más de 5 millones de ecuatorianos votaron por mí. Por lo tanto, no seamos tan duros con el pueblo ecuatoriano, Vicente, que es un pueblo inteligente, que es un pueblo responsable, que es un pueblo intuitivo, que entiende que el próximo 7 de febrero, mire, más que una elección, es casi un plebiscito. Si usted quiere que el dólar siga siendo la moneda de curso legal en el Ecuador y que ha generado tanto beneficio para todos los ecuatorianos, vote por Lasso. O si usted quiere que le cambien al dólar como moneda de curso legal para pasar a unos billetes inservibles, sobrevaluados, con grandes devaluaciones, con hiperinflaciones, vote por el señor Arauz, que es el que nos quiere llevar a la miseria de Venezuela. Así que las elecciones del 7 de febrero son cruciales y yo tengo la absoluta certeza que las vamos a ganar, Vicente, porque ese pueblo inteligente e intuitivo que ya votó por mí en 2 ocasiones, lo volverá a hacerlo, porque sabe que tenemos capacidad y experiencia. Hablando políticamente, señor Lasso, 21 minutos para las 9, con el señor Guillermo Lasso, candidato a la presidencia, Coalición Social Cristiana, Creo Social Cristiano. Señor Lasso, ¿qué pasaría? ¿Le afecta o no le afecta a la candidatura de Guillermo Lasso la posibilidad de que Álvaro Noboa llegue a entrar en la contienda? Que hasta aquí no es, pero todo es extraño. Mire, Vicente, este no es un tema de cuánto afecta o no afecta a otro candidato. La democracia se tiene que regir por el interés general. Todos los ecuatorianos tienen derecho a ser candidatos a la presidencia, a la asamblea o a cualquier cargo de elección popular. Todos los ecuatorianos tienen ese derecho, pero asimismo tienen el deber de cumplir con la ley, cumplir con lo resuelto por la autoridad electoral, cumplir con un cronograma electoral y no buscar privilegios afuera de tiempo establecido por la autoridad electoral. Por lo tanto, yo digo, todos tenemos derecho, pero para ejercer ese derecho también tenemos el deber de cumplir con la ley, con lo que resuelva la autoridad electoral y con la Constitución. Ok, señor Lasso, hablando de educación, ¿qué hacer por las universidades? ¿Qué hacer por los colegios? Ciertos colegios, no todos, que realmente cobran unas matrículas o unos valores mensuales exagerados. ¿Qué hacer? Con respecto a las universidades, nuestra propuesta es una reforma a la Ley de Educación Superior. Romper el grillete que les impuso el gobierno anterior a las universidades, tanto públicas como privadas. Devolver la autonomía y la libertad a la universidad para que exista mayor competencia universitaria. No es posible que al día de hoy, cuando una universidad, sea esta pública o privada, quiere establecer una
extensión universitaria en otra provincia, tiene que pedirle permiso al gobierno. Yo creo que eso tiene que cambiar. La universidad debe ser libre y desarrollarse con mayor libertad. Por otro lado, en nuestro gobierno la reforma universitaria nos llevará a cerrar la CENESID, aquella institución pública que es la responsable de matar los sueños de muchos jóvenes ecuatorianos que quieren estudiar leyes y la CENESID le dice no porque no hay cupos o porque ya hay muchos abogados, o si acepta que estudie economía, lo manda a estudiar en un cantón distinto donde vive un joven ecuatoriano. Por lo tanto, yo considero necesario cerrar la CENESID para que el joven ecuatoriano estudie en la universidad lo que él quiere estudiar, no lo que le diga el gobierno. Mire, Vicente, los padres orientamos a nuestros hijos, pero no le decimos lo que tienen que estudiar en la universidad. Lo escogen ellos libremente, pero no puede ser que si los padres respetamos la libertad de nuestros hijos, el gobierno no respete la libertad de los hijos. Yo quiero universidades libres para que exista libertad de escoger la carrera que quieran los jóvenes ecuatorianos. En los colegios tenemos que llevar a cabo una reforma educativa. Usted me habla de los colegios, yo le quiero decir a usted que el principal programa, educativo en nuestro gobierno será atender la nutrición infantil de todos los niños menores de 2 años. El Ecuador es un país donde la desnutrición crónica llega al 24% en promedio. Y hay provincias, Vicente, en la Sierra Central que llegan hasta el 33% y otras al 45% de desnutrición crónica infantil. Tenemos que, como un gran programa de educación, nutrir a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros bebés, con una buena alimentación, en proteínas para la madre, para cuando dé de amamantar al niño, pues el niño reciba proteínas desde la primera hora de nacido, para que ese cerebrito pueda funcionar bien cuando vaya a la escuela, cuando vaya al colegio, cuando vaya a la universidad. De esa manera partimos de una buena forma para lograr igualdad, equidad y oportunidades para todos los ecuatorianos. Señor Lasso, para finalizar, faltan un poco de preguntas del economista Osvaldo Calderón, pero bueno, habrá otra oportunidad. Hablemos de Guillermo Lasso, para finalizar. Con mucho gusto. ¿Cuáles son los hobbies de Guillermo Lasso? ¿Qué le gusta a Guillermo Lasso? ¿Cuántos hijos tiene Guillermo Lasso? La gente quiere saber de Guillermo Lasso, no solamente saber del banquero, sino de la persona, como persona, que hace en sus momentos libres, que le gusta como hobby, etcétera, etcétera. Ya vemos que no le gusta ni bailar ni cantar. No, yo no he dicho que no me gusta bailar ni cantar, que no lo hago en público como herramienta política, porque yo no sé ni bailar ni cantar bien. Mire, Vicente, yo soy el número 11 de una familia de 11 hermanos. Mi padre era un funcionario público que con su sueldo fijo mantuvo a su familia de 13 miembros, mi padre, mi madre, mis 10 hermanos y yo. Cuando mi padre se jubila a los 70 años de edad, yo pasaba al 4º año de secundaria, me faltaba 4º, 5º y 6º año para terminar el colegio. Y yo le dije a mi padre que saldría a trabajar a medio tiempo para poder pagar la pensión del colegio San José La Salle, donde yo estudiaba. Así lo hice, y desde los 14 años hasta el día de hoy han pasado ya 50 años de experiencia, 50 años de trabajar, 50 años de aprender. Yo no he ido a la universidad, no tengo título universitario, Vicente. Yo soy un bachiller que no ha necesitado ni mentirle al Ecuador inventando títulos, ni mentirle a los ecuatorianos copiando tesis de grado. Yo soy un bachiller que ha estudiado a lo largo de la vida y he aprendido haciendo, leyendo, autoformándome. He tenido capacidad y he tenido experiencia durante 50 años en el campo privado, generando empleo,
generando oportunidades. Lo he hecho con absoluta honestidad a los 65 años por el Ecuador. Puedo contestar sus preguntas, Vicente. Se está cortando lamentablemente. Repítame, ¿puedo contestar su pregunta? Yo puedo contestar sus preguntas con la frente en alta, mirando a los ojos de todos los ecuatorianos. Y oye música, Vicente, yo oigo música, es la manera en que descanso al oír música, reflexiono. Le quiero decir a su pregunta, Vicente, que gracias a Dios tengo una linda esposa, una gran familia, no tengo ninguna preocupación en mi familia, no tengo ninguna preocupación en mi vida profesional. Mi única preocupación hoy son los ecuatorianos. Y al hablar de los ecuatorianos de manera particular, la mujer ecuatoriana, esas madres solteras, esas madres abandonadas por sus esposos, que viven con $1 al día, que juegan bingo en la tarde para ver si pueden comer ese día, a ellas las llevo en mi corazón, a ellas las llevo en mi mente y permanentemente pienso y reflexiono cuál es la solución para que una madre pueda emprender un negocio desde su casa que le permita cuidar a sus hijos y a la vez obtener dinero, ingresos económicos para alimentarlos. ¿Cómo podemos conseguir empleo para la mujer ecuatoriana para terminar con la inequidad donde el 60% de los empleos los tienen los hombres y apenas el 40% la mujer? Y cuando hablamos de ingresos, los ingresos de los hombres son 15% más altos que las mujeres. Necesitamos promover inversión, crear empleo y en ese crecimiento económico preocuparnos de dar una oportunidad mayor a la mujer ecuatoriana. ¿En qué colegio se graduó? ¿Y la música le gusta el pasillo, el bolero, la salsa, el reggaetón, el perreo? ¿En qué colegio se graduó y cuál le gusta esa música? Yo me gradué en el Colegio San José La Salle de Guayaquil, donde estudié la primaria y la secundaria, los 12 años continuos. La música que me gusta, soy ecléctico. Me gusta para un momento de familia, de descanso, la salsa romántica, la música de José José, de Roberto Carlos, la música de Luis Miguel, pero también me gusta Gilberto Santa Rosa cuando canta salsa romántica. Cuando estoy solo y estoy en mi estudio, reflexionando, me gusta la música clásica. Escucho normalmente a Bach o a Beethoven. Y claro, le digo, soy ecléctico en materia musical. Y para bailar, me gusta bailar salsa. Y lo hago más o menos bien junto con mi esposa en las fiestas familiares. Así que... ¿Ha sido bailarín usted? Me gusta ¿Ha sido bailarín? Ha sido bailarín y no sabíamos. Leer biografías de grandes personalidades de la historia moderna. Me gusta leer sobre política, sobre historia y me gusta mucho en Netflix ahora ver documentales políticos. Estaba viendo esta semana un documental sobre la historia de aquel director gerente del Fondo Monetario Internacional que tenía la opción de ser presidente de Francia y que cometió la debilidad de un abuso sexual en un hotel de Nueva York y por eso perdió la oportunidad de ser presidente de Francia. Me refiero a Dominique Strauss-Kahn, un nuevo documental que acaba de estrenar Netflix. Así que, bueno, me gusta ver series como The Crown, me gusta ver biografías sobre Winston Churchill y muchos documentales sobre la Segunda Guerra Mundial para entender cómo se formó el mundo actual, cómo se construyeron tanto el eje occidental como el eje oriental y cómo se llegó a esa gran fecha de noviembre de 1989 con la caída del muro de Berlín, que fue simbólicamente la caída de un modelo socialista totalitario que no dio más y que implosionó, y que es el antecedente para aquellos que hoy nos quieren vender
el socialismo del siglo XXI, que no es más que el socialismo del siglo pasado en manos de personas que hoy quieren, como dice el candidato Arauz, perennizarse en el poder por 50 años, lo cual como candidato expresa claramente destruir la dolarización para llevarnos a la miseria de Venezuela y quedarse 50 años en el poder, es decir, repetir lo de Cuba, repetir lo de Venezuela en el Ecuador, y eso no lo queremos la mayoría de ecuatorianos. En el siglo pasado y fracasado. Para finalizar, don Guillermo, rapidito, ya escucharon ustedes quién es Guillermo Lasso. Todos los que tienen otra opinión de él lo están escuchando. Le gusta la salsa, le gusta el bolero, le gusta leer. No es como muchos dicen, ay, señor, parece que no le gusta nada. Una última pregunta rapidita. Claro. ¿Aceptaría usted doctorados honoris causa? Mire, Vicente, tengo 2 doctorados honoris causa y le contesto porque usted me lo pregunta, pero cuando me dijo hábleme de usted, yo no le he contado que tengo un doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de las Américas del Ecuador y un segundo doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Espíritu Santo de Lima, Perú, una de las más grandes universidades privadas que existen en el Perú. Mire, mi objetivo en la vida es solucionar los problemas de los ecuatorianos. Esa es mi gran preocupación. Yo no necesito personalmente honores ni la parafernalia del poder. Usted es mi vecino en la urbanización Laguna Dorada y usted conoce dónde vivo y conoce cómo es mi casa. Por lo tanto, yo no busco comodidades al pretender ser presidente del Ecuador. Gracias a Dios, comenzando sin un centavo en el bolsillo, luego de 50 años he podido construir limpiamente un patrimonio de cual puede vivir con tranquilidad mi esposa, mis hijos y yo, además de que mis hijos ya son mayores de edad, ellos trabajan, 4 de los 5 hijos son casados, ya tengo 7 nietos y hay un 8º nieto que estará por llegar en el mes de junio del próximo año, y cuando nazca le van a contar que su abuelo es el presidente del Ecuador porque ganaremos las elecciones en el 2021, Vicente, y gobernaremos con decencia para poder servir a los ecuatorianos. Así que ese Guillermo Lasso también me sonrió, saludo con el que me quiera saludar y también muchas veces saludo a quien se queda frío, serio y no me devuelve el saludo. Ahí descubro que son partidarios de otra candidatura y me divierto. Básicamente disfruto todo el trabajo que hago recorriendo el Ecuador, Vicente. Con el bastón, sí, con el bastón a la mano me subo al camión en las caravanas, subo escaleras, bajo escaleras, camino y bueno, le doy una buena noticia. Dentro de mi casa y en lugares de trabajo ya no uso el bastón porque ya he logrado un muy buen nivel de rehabilitación y espero que pronto, en pocas semanas, poder caminar sin bastón. Qué buena noticia, don Guillermo. Sinceramente, muchas gracias. Se nos quedan muchas preguntas, pero el tiempo se nos vino corto. Lo dejamos con las últimas palabras al señor Guillermo Lasso, que no le ha pedido a nadie, ni a los empleados, que le digan doctor. Señor, sino Guillermo Lasso nada más. Conocemos personas que tienen el título de honoris causa, no han terminado ni la escuela, pero obligan a la secretaria, a todo el mundo que le digan doctor. Felicitaciones desde ese punto de vista, mi querido Guillermo. Muchas gracias, le dejamos con las últimas palabras. Muchas gracias, Vicente. Le digo a usted y a todos los oyentes de Radio Sucre y a través de Radio Sucre a todo el Ecuador. Las próximas elecciones son cruciales, no son cualquier elección en Ecuador. Tenemos que escoger entre la opción que fortalecerá la dolarización, que promoverá la inversión, que generará empleo, que facilitará el emprendimiento, o al señor Arauz, que quiere eliminar la dolarización y elevarnos o llevarnos a la situación de miseria en la que hoy penosamente viven los hermanos venezolanos. Yo le digo a los ecuatorianos, actuemos con sensatez, preocupémonos del futuro de nuestros hijos, del futuro de nuestros nietos.
Votemos por quien, teniendo capacidad y experiencia, puede resolver los problemas de la crisis económica del Ecuador. Siempre invocando a Dios que nos bendiga, que nos ilumine y que nos señale los caminos por los cuales podemos transitar para lograr una democracia con libertad, con un país de oportunidades, una sociedad próspera donde todos los padres y madres del Ecuador puedan vivir con felicidad, con dignidad, sosteniendo a su familia. Un abrazo para usted, Vicente, que Dios lo bendiga, que bendiga Radio Sucre y que bendiga al Ecuador. Igual a usted, mi querido Guillermo. Muchas gracias por habernos atendido. El señor Guillermo Lazo, candidato a la presidencia de la República, Coalición Creo Social Cristiano.